Mari Pulamien, bienvenidas y bienvenidos a Radio Sitsur. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa en donde vamos tejiendo redes de solidaridad y apoyo en el Gualmapu. Nuevamente estamos aquí en nuestro estudio, yo que les habla, Javiera Naranjo y Carolina Contreras. Hola Caco, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también, contenta de estar aquí una noche más en el Gualmapu. Sí, muy contenta, agradecidas de este nuevo capítulo y también muy agradecidas de la recepción de los capítulos anteriores. Les contamos que además de las plataformas que ya habíamos informado, que son el Archive, que está Sí. en los links de nuestras páginas de Instagram. Durante esta semana hemos subido los capítulos anteriores a YouTube, así que fácilmente en la búsqueda se pone Radio Sitsur y van a aparecer los capítulos de esta temporada, junto con otra información de nuestra organización que a lo largo de los años ha subido cierto material que, por cierto, puede ser interesante para quienes nos escuchan. Sí, de hecho, hace poquito subimos el último seminario que hicimos sobre Alex Lemun y quedaron ahí las 2 mesas en YouTube por si quieren ir a escuchar esos interesantes debates y conversaciones que tuvimos hace ya 2 años. Sí, ahí pueden navegar por nuestra página que tiene un poquito de todo. Uh-huh. Y bueno, además queremos agradecer a las radios comunitarias que han estado retransmitiendo nuestro programa. Ya llevamos 2 capítulos y queremos, bueno, decir sus nombres para quienes nos están escuchando ahí desde sus casas, en lugares donde quizás la conectividad de internet no es tan buena, pero sí la de la radiodifusión. Así que, bueno, vamos una y una, ¿te parece? Bueno, vamos. Vamos a agradecer a Radio Curruf, la señal del viento, que desde diversos territorios de Gualmapu retransmite nuestro programa. Sí, además queremos agradecer a Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, quien se encarga de llevar nuestra señal hasta la región metropolitana. También a Radio Ricalma de Icalma en Pehuen, Mapu. Además a la Radio Aucán de San Fernando, en la región de O'Higgins. También a Radio Huerquén Curruf del Lago Budi en la región de la Araucanía. Y además Radio El Puelchi. Y además hacemos un llamado a todos quienes tengan radios comunitarias o medios de comunicación que quieran transmitir nuestros programas a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales para que se puedan sumar a esta iniciativa. Sí, y para comenzar entonces el programa del día de hoy, vamos a dar un giro a los temas que estábamos abordando en esta segunda temporada. Nuestra organización, el Centro de Investigación y Defensa Sur, está enfocado en hacer defensa jurídica, pero también vemos lo jurídico y la defensa más allá de lo legal, y también hay trabajos que hacen las familias que son defendidas por las abogadas y abogados de Sitsur, que son muy interesantes y que también vienen y surgen desde esta misma resistencia aquí en Gualmapu. Este programa vamos a comenzar, a diferencia de los otros, con la voz de las infancias. Hemos hecho este espacio especialmente pensando en los y las niñas, para que tengan un espacio en que puedan comunicarse, que puedan expresarse libremente, relacionado justamente, y como es la tónica de nuestros programas, con los derechos humanos que atañen a las infancias. Y sabemos que Javi ahora está con una amiga que nos quiere contar sobre qué opina de los derechos culturales y cómo estos se pueden vivir libremente. Javi, ¿con quién estás el día de hoy? Estoy con mi amiga Elisa, así que voy a pasar a preguntarle algunas cositas. Ya. Hola Elisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también, gracias. Quería preguntarte para comenzar, ¿en dónde estamos y cuántos años tienes? Tengo 10 años y estamos en Panimávida, localidad de Colbún y región del Maule. Perfecto. Hoy día queríamos hablar contigo sobre los derechos culturales. No sé si has escuchado sobre ellos, tiene que ver con cómo se disfruta libremente la lengua que hablamos, las costumbres que tenemos, la comida con la que nos alimentamos, la religión que tenemos y las formas que nos hacen ser particulares dentro de una comunidad. No sé si tú te sientes parte de una comunidad, por ejemplo. Sí. ¿De Mi cuál? escuela, mi casita, mi gimnasia. Uh-huh. ¿Y acá donde tú vives, tú reconoces alguna comunidad que tenga como ciertas prácticas que las hacen distintas? Las artesanas de raíz, que son las artesanas del CRIM. Ah, tú vives cerca de las tejedoras del CRIM. Sí. Ah, mira qué bien. Y cuéntale aquí a quienes nos están escuchando, ¿qué hacen esas artesanas? Las artesanas del CRIM creo que básicamente hacen CRIM, que es pelo de caballo,
y lo hacen con un vegetal que se llama ixtle y con eso puedes tejer mariposas, bichitos, círculos, flores, de todo. De todo. ¿Y ellas tienen maneras particulares de ser, algo que te guste, que no reconoces en otro lugar, por ejemplo? Le encanta comer sopaipilla, churrasca, pajaritos dulces. Qué ricos que son los pajaritos dulces. Y Berlín. Y Berlín. Berlín. Sí. Te quería preguntar si tú te había tocado en tu vida encontrarte con personas de algún otro pueblo que se vistieran de una manera diferente a ti. En Chile, de la Patagonia me ha tocado conocer con boina, el poncho, para protegerse del frío, Ujú. porque hace mucho frío. Y también canadienses que son como, Como indígenas de allá. sí, ¿Y ellos cómo se visten? se visten como con plumas. Los hombres se visten con esas faldas que les queda aquí. Y también se visten se maquillan, como que se ponen unas líneas aquí rojas. Qué bacán. ¿Y qué te parece a ti que las personas puedan vestirse de manera diferente? ¿Te gusta que la gente pueda vestirse de manera diferente? Sí, es bonito que tengan como su propia personalidad vistiendos. Ujú. ¿Y tú sientes que te puedes vestir de la manera que quieres? Sí, ¿Sientes que en tu ropa, en tus zapatos, hay algo de ti? sí, encuentro que mi ropa es como mi personalidad. Así de importante. Sí, es que, por ejemplo, si es como mis emociones. Si estoy enojada, ando con como ropa fea. Ya. Fea y estoy toda despeinada. Esa no quiero verme así. También, por ejemplo, si estoy feliz, ando con toda arregladita, con trencitas, con pantalones bonitos y con polera bonita. Claro, entonces la vestimenta habla un poco por nosotras. Sí, Sí, qué bien. como que nos representa. Es verdad, a mí también me pasa lo mismo. Bueno, Elisa, muchas gracias por conversar hoy día con nosotras y por regalarnos un ratito de tu tiempo. De nada. Muchas gracias a ti también por tu tiempo. Chao. Chao. Muchas gracias, Elisa, entonces por compartir tus opiniones y ahora vamos a dar paso a lo que será la segunda parte de nuestro programa, donde vamos a estar entrevistando a dos Lamien que desde esta resistencia política en medio de procesos judiciales que han sido llevados por nuestra organización, con la creatividad que las caracteriza, han podido desde el trabajo de la autogestión económica comenzar a desarrollar una interesante investigación, comunitaria, participativa, con respecto a lo que son las vestimentas mapuches y cómo se van traspasando, aprendiendo y resguardando en la memoria de cada familia y de cada comunidad. Así es, bueno, las lamienes son representantes de lo que históricamente también las mujeres a lo largo de Abya Yala, probablemente del mundo, hemos hecho, que es transmitir, ¿cierto?, el conocimiento en las actividades cotidianas, especialmente a través de la oralidad, ¿cierto?, del conversar, del educar, del cuidado. También ir transmitiendo los conocimientos que tenemos, que también han sido heredados, ¿cierto?, de nuestras ancestras. Y desde esa perspectiva también, y como decíamos al comienzo, como un modo de resistencia, ¿cierto?, cultural también, estas lamienes han hecho una investigación sobre el tuculugunsomo, o vestimenta tradicional mapuche. Así es, entonces hoy estamos en nuestros estudios con dos invitadas muy especiales. Ellas hicieron el libro, y voy a hacer mi mejor pronunciación aquí, Huiñó Azdeluaí Cuifitakun, que significa recuperando nuestra vestimenta ancestral. Son las Lamien Ilwen Hernández Raín y Lisette Melillán Mardones. Sí, bueno, bienvenida Lamien, bienvenida Lamien Ilwen, Mari Lisette. Para comenzar, quisiéramos pedirles que ustedes mismas se
se presenten ante todas las personas que nos están escuchando. Lisette Lamien. May Lamien, mi nombre es Lisette Melillán, soy mujer mapuche, casada con un hombre del territorio Huenteche, del sector Yupeco. Nací en Santiago, por lo tanto igual desde ahí nace mi necesidad por fortalecer la identidad, desde la protesta política, desde la reivindicación de nuestros derechos y las recuperaciones que se dan en ese tiempo. Y en esta investigación participo desde el RETRAN, que hace mi compañero Luis, preso político mapuche, y que él tuvo que hacer este trabajo como una forma de resistencia al interior de la cárcel y también para la autonomía económica de nuestro hogar. Y en el camino fuimos aprendiendo varias cosas que están reflejadas en este trabajo y que hoy quisiéramos compartir con las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Lamien, bienvenida. Lamien Ilwen. Sí, May Lamien. Mi nombre es Ilwen Raín Hernández. Soy originaria del sector de Maquehue y actualmente vivo en la comunidad Rofue de Paz en las Casas. Y claro, mi motivación para estar aquí y conversar con ustedes respecto a nuestro trabajo de recopilación es el tratar de orientar a las Lamien que día a día queremos vestirnos más bonitas, vernos más lindas, reconceptualizar quizás la idea de la estética también, que está muy occidentalizada. Nosotros tenemos una propia belleza, ¿cierto? Una propia forma de vestirnos. Y en mi caso particular, desde mi experiencia de mujer mapuche, también tratando de autogestionarnos como familia que participamos en procesos de recuperación territorial, nació la necesidad de hacer vestimenta mapuche. Entonces, con los hijos, con las hijas y todo, finalmente empecé a coser. Fue algo que no busqué, llegó solo y nos fuimos dando cuenta en el quehacer con la familia de que cada mujer se viste distinto de acuerdo a su territorio, de su contexto, de su loft, y que muchas veces no tenemos la orientación de ver cómo debemos andar dependiendo de nuestro tubún y nuestro copalme también. Así que en ese sentido nos motivó, junto con la Lamien Lisette, generar este trabajo de recopilación y sistematización quizás del Kimun de los territorios. Para ello no quisimos hacer, no es una Biblia, sino que es más que nada orientaciones para que empecemos a conversar en torno a nuestra propia forma de vestirnos como mujeres mapuche. ¿Y ustedes cómo se conocieron? Ambas, ¿cómo llegaron a pensar este proyecto juntas? Mira, como decíamos, yo creo que el proyecto parte desde una visión muy política de nosotras. Yo creo que eso es lo que nos define, la búsqueda de la dignidad, del territorio para nuestro pueblo. Y en esas conversaciones, cuando Luis ya estaba detenido, conocí a la Lamien igual y a su comunidad. Entonces la relación de nosotros es de comunidades que se apoyan mutuamente en el proceso de reivindicación. Y ahí fueron apareciendo estas conversas, porque siempre conversábamos de, ¡oh, qué lindas las lamienes! Porque ahí te nace como la admiración de ver a tu lamien vestida con cupampo. Nosotras igual somos madres de niñas, entonces eso yo creo que igual nos inspiró, el cómo las vestimos, que se vean lindas. Entonces en ese camino fuimos construyendo y nos dimos cuenta que muchas lamienes, y lo comentábamos las dos, que nos pedían trabajo, nos preguntaban, yo soy de este territorio, ¿qué me corresponde? Porque hay gente que el conocimiento lo tenía perdido o que venía de las grandes ciudades. Entonces en ese camino nosotros dijimos quizás podríamos hacer una breve recopilación de los rasgos que son distintivos de cada territorio, sin pretender tener la verdad absoluta, porque este libro está dirigido para nuestras lamienes, no tiene pretensión académica, no hay grandes tecnicismos, no es ese tipo de cosas. Aquí la información se recopiló a través de conversaciones, de visitas a territorio, y así fuimos construyendo, porque el Tuculugún tiene estos aspectos, por lo textil y la platería, y ahí nos dimos cuenta que no había un trabajo como en esta área, y ahí empezamos a construir un poco el trabajo. Bueno, para describir un poco lo que están diciendo las lamienes, nosotras que tenemos ahora este libro o catálogo que han denominado ellas de su trabajo, les podemos contar que tiene unas preciosas fotografías donde se va explicando, ¿cierto?
¿Cómo se viste la Lamienes de acuerdo al territorio que habita? ¿Qué territorios ustedes pudieron abordar en esta investigación? Bueno, nosotros partimos queriendo representar a las 6 identidades territoriales más comunes, o más grandes, que son Huenteche, Nache, Picunche, Lasquenche, Pehuenche y Huilliche, un nombre me faltaba, ¿sí? Y Huilliche. Pero finalmente nos dimos cuenta que en cada entidad territorial tiene una forma diversa tan amplia de vestirse, según cada cerro, por ejemplo, tiene su forma distinta, de un cerro a otro tienen otro tipo de cuello, las mujeres, otro tipo de ngalngal, por ejemplo, que se le denomina a los cuellos, o otro tipo de colores, en algunos lugares el rojo se permite, en otros no. Dentro de un mismo azmapu, dentro de una misma forma de vivir, que es, por ejemplo, los huenteche o los lasquenche. Así que finalmente recopilamos 12 y nos faltaron muchas más por representar en torno a, en mi caso, lo textil y aquí Lisette en el retran. ¿Cómo describirían, de acuerdo a lo que pudieron observar, la importancia de lo que ustedes han investigado en relación a la identidad cultural de la mujer mapuche? Por ejemplo, con la vestimenta y la joyería, ¿cierto?, de la mujer pehuenche. ¿Qué cosas ustedes pudieron observar de eso que tenga que ver con la identidad territorial? Nosotros en el sector pehuenche nos encontramos con dos grandes formas de vestirse. Particularmente dependía mucho de la congregación cristiana que llegó a colonizar esos sectores. Por ejemplo, en el Alto Biobío, las mujeres tenían incorporado mucho la falda, el delantal y la blusa de color blanco, colores claros, porque las monjitas las vestían así. Pero a diferencia de esto, en el sector de Lonquimay, las papás ahí no recuerdan muchas veces cómo se vestían, porque el despojo fue muy grande. La matanza de mujeres mapuche allá hasta principios de 1900, si no más, fue muy grande. Entonces las mujeres dejaron de ocupar su tuculugún. No quiero decir con esto que perdieron su cultura, al contrario, ellos mantienen intacta toda su forma. El mapuzungún, ellos son muy... son muy kimche dentro de la espiritualidad mapuche. Sin embargo, respecto de este tema, no sabían y incorporaban diferentes elementos de lo que les gustaba, porque para ellos no era tema identificarse a través del copán, sino que se identificaban a través de su lengua y de las prácticas tradicionales y espirituales que siempre... ¿Y pudieron ustedes buscar algo que fuera común? Bueno, lo que es común dentro de todos los territorios sin particularidad alguna, es el copán. El copán es un paño rectangular negro que representa el universo. Se pone de izquierda a derecha, como la salida del sol, y es inherente a todos los territorios. ¿Ya? También hemos documentado o hemos escuchado en algunos con algunas papay que existió en algún momento el copán azul también, pero no sabemos su uso. Por lo mismo sería ocupado en otras ocasiones, sí, en ocasiones especiales. Ya. Pero por lo mismo, ese es como el básico de todos los territorios, y que este copán también siempre va sujetado por la cintura con un trariwe, que es una faja de 2,5 metros a 3 metros, que igual se pone de izquierda a derecha y que atrás generalmente se terminan colocando los flequillos como para dar mayor coquetería a la mujer. Y ese trariwe sí depende de cada territorio, su espesor, su diseño, el ngorén que tienen, ¿cierto? El ñimín, si es mujer casada, si es soltera, si es de las Ken, si es de la cordillera, si asume algún rol tradicional también, todo eso tú lo puedes ver a través del trariwe. Eso es como lo básico de todas las mujeres. ¿Y esa información fue difícil de obtener? ¿Los lamienes que utilizan su vestimenta tienen ese conocimiento? ¿O ustedes fue parte de las conclusiones que obtuvieron de la investigación o de las entrevistas? ¿Sabes qué? Yo creo que mucho de lo que nosotros pudimos recopilar fue como en conversaciones cotidianas, así, mirando a la lamien, preguntándole a qué se deben las cosas, y también en la observación.
Entonces, no hay como un mayor cuestionamiento. De hecho, en el tema del Alto Biobío y de la zona pehuenche, nosotros nos dimos cuenta que en el tema del Retrán, que muchas mujeres no tenían su platería y era porque la habían tenido que empeñar o porque la habían tenido que vender. Entonces, desde ahí no hay como joyas tan tradicionales como en otros territorios que la gente tiene memoria de eso. Sí se acuerdan que la tuvieron que vender para una ocasión. Y lo otro que dentro de este trabajo también nosotros vemos que todas las disciplinas, tanto el retrán como el hacer la vestimenta textil, tiene evoluciones. Han incorporado elementos nuevos, que es bien porque somos un pueblo vivo. Y en este momento nosotros en el retrán, en la zona pehuenche, vemos harto la incorporación del pehuen, como diseño, como dibujo. Entonces, eso igual habla de tu identidad territorial, porque por ejemplo los lafkenches, que eso es algo muy tradicional, ellos usan peces, o la yene, que es la ballena, porque es parte de su espíritu, de su territorio. Entonces, va a depender de eso. Por ejemplo, acá en la zona Huenteche, que es donde vivimos nosotros, llámese de Padre Las Casas hacia arriba, como yendo a Vilcún, nosotros usamos un elemento que se llama ñichowe, que es una cinta con cúpulas de plata, media cúpula de plata, y en el centro lleva un cintillo que se llama chen chen, que eso representa como el cerrito, porque ahí tenemos hartos cerritos. Claro. Entonces esa es como la representación de ese cintillo. Entonces yo creo que en ese tiempo los retrán miraban su entorno y veían qué era representativo, qué iba a fortalecer a esa mujer, porque nosotros decimos, cuando nosotros nos vestimos con nuestro tuculubut, primero que nada nos estamos presentando hacia lo espiritual, después nos presentamos a lo social, y ahí construimos nuestra propia identidad. Entonces por eso lo hacemos con harto respeto. De hecho, como dice la Lamien, no sé si va a salir acá o no, pero la Lamien conversaba recién de que ella cuando cose cosas, y si la gente tiene algún problema o alguna situación energética importante, ella lo puede percibir y sin quererlo, pero el retrato es lo mismo. En este caso, Luis, por ejemplo, me dice que bueno, uno cuando va a hacer una joya especial para algún macho o alguna persona, tiene que hacerle yiyipún antes al material, porque eso no lo va a usar cualquier persona. Entonces le pasan estas cosas que le pasan a la Lamien, pues ella quiere ver la sierra, no puede soltar. Entonces me dice, pues ya, este trabajo yo lo tengo que hacer, me preparo 2 días antes. Entonces cuando él se prepara 2 días antes, la cosa sale bien, pues, y tiene que evocar a la persona. Porque en este caso lo que es retrán, platería, es como una parte de protección, de contra, para que la mujer se proteja. Y generalmente va en la cabeza y en el pecho, porque ahí para que aloje buenos pensamientos, y en el pecho para que aloje buenos sentimientos, porque nosotros somos la base de la familia. Entonces, ¿quién es la que tiene que estar firme? ¿Quién es la que tiene que estar protegida? Somos las mujeres. Sí, yo pensaba como todo esto de la historia del despojo, que es territorial, cómo el territorio también se incorpora en la vestimenta. Entonces, cómo ustedes en esta recuperación territorial pareciera ser que también es una recuperación de vestimenta, como del ser mapuche, y cómo, porque pienso, por ejemplo, en la vestimenta del mundo occidental, donde la moda, ya vemos, hay cerros de ropa en Atacama, como que la gente se saca la ropa muy rápido y como que llega, compra y no fuera algo importante. Exacto, no, como que fuera algo que yo pudiera cambiar de identidad como cambia la moda. Pero aquí hay otra manera de entender la vestimenta. Es como si el ser mapuche también se entrara como dices tú, es una parte espiritual primero y después una social, como construir tu propio ser mapuche en tu vestimenta. Entonces encuentro muy importante lo que hacen, que por una parte es como algo estético de que se vean bonitas las niñas, pero también como sus hijas, pero también hay como una reconstrucción y una construcción desde ese despojo que hubo tan fuerte, como están reconstruyendo ustedes también en este hacer con su trabajo. Como forma de resistencia, claro, cultural. Claro, sí, como bien decía la Lamien al principio, nosotros nos encontramos nuestro caminar se juntó en torno a la lucha por el territorio. Ese es nuestro contexto, por lo tanto nosotros también estamos permeadas por una ideología quizá de resistencia como pueblo. No así existen muchos mapuches que tienen otro contexto. Universitarios, académicos, culturales, artísticos, urbanos, territoriales también, claro. Pero entonces nosotros planteamos el CAPAM dentro de la resistencia mapuche. ¿Y por qué lo hablamos tan desde solamente este sector?
porque hay cosas que nosotros, por ejemplo, optamos por invalidar. Como por ejemplo en mi caso, el uso del copam como un jumper. El jumper no es una vestimenta mapuche. El copam tiene un sentido, es el universo puesto en ti. ¿Cómo lo vas a cortar y lo vas a disminuir o vas a querer mostrar la pierna un poco más? Eso ya son ideas preconcebidas occidentales de acuerdo a una estética distinta. Podemos ver a la Cecilia Boloco con copam en los 80. Desfilando, representando a sus pueblos originarios. Pero eso no es el sentido de la mujer mapuche dentro de la reivindicación territorial. Sigo hablando de esto. ¿Por qué? Porque he visto a personas que lo modifican, que se ponen, por ejemplo, se lo amarran en la izquierda, en donde nosotros ahí en este folleto planteamos que el por qué no se hace así, ¿cierto? O lo cruzan adelante. Lo terminan de poner a la izquierda y no les interesa el por qué. Entonces, el simbolismo y la carga energética espiritual que tiene el copam, nosotros la defendemos desde la recuperación territorial. No podemos plantearnos como un pueblo vivo, en donde no tenemos territorio, pero lo estamos recuperando y peleando con ellos, por ello, ¿cierto? Teniendo presos políticos, teniendo ejecutados políticos, personas asesinadas en democracia por la recuperación del territorio, y no tener claro cómo como pueblo y como mujeres mapuches nos validamos frente a la sociedad. Entonces también se trata mucho de incorporar una forma estética propia, valores propios también. Por ejemplo, el tema de la desnudez es un tema. Por ejemplo, las mujeres no nos mostramos desnudas frente al resto, o no mostramos mucho las piernas con el copam, ¿cierto? En algún momento también eso se vio como una forma de resistencia, porque las mujeres que mostraban los tobillos eran violadas por los españoles y por los colonos. Y claro, por todo tiene un origen. Claro, y también por sus los dueños de los fondos donde trabajaban, ¿cierto? Entonces todo esto tiene un origen, una historia, y la idea es no perder nuestro pasado, pero también proyectarnos como un pueblo hacia el futuro, ¿no? Hay cosas que no podemos dejar que transformen. No pueden dejar de existir. Claro. Probablemente, pienso yo, esas lamienes que ocupan esta vestimenta así, no siempre es porque quieran como generar alguna resistencia a lo tradicional, sino probablemente por ignorancia también, ¿no? Y creo que por eso es tan importante también el trabajo que ustedes han hecho, porque no en todos los territorios está este conocimiento, este kimun de la vestimenta, del retafe, tan patente, porque ustedes igual tuvieron que buscar y preguntar quizás a las más antiguas sobre cómo se usaba tradicionalmente. Sí, de hecho, igual cuando comentábamos el libro, este libro esta recopilación está hecho para nuestras lamienes. Entonces, en esa búsqueda, muchas lamienes, como tú dices, se ponen su cupán o su vestimenta de la forma que la han visto. No hay mucha explicación de fondo. Entonces, como ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer la recopilación, igual se dan cuenta que es algo súper ameno, es fácil de entender, se entiende rápido. Es como para el uso práctico. Ese era nuestro objetivo. Sí, es como una guía. Es como una guía, es como aclarar dudas, es como orientar el camino de esta pertenencia, de esta identidad cultural. Sí, el proceso no es fácil, porque uno pasa por varias etapas, pero cuando ya tiene la claridad, el usar el tuculugún te afirma como mapuche. De hecho, igual nosotros decimos que bonito ahora que vemos niñas en el pueblo que andan con su cupán, con su tuculugún, bien puesto, ¿cachai? Porque antes igual de repente no es porque no lo quieran hacer bien, es que quizás nadie le ha dicho cómo se pone. Claro. Y lo otro es que antes, no sé, pues hace 20, 30 años atrás uno solamente veía a las viejitas en la feria visto con cupán, y ahora ve a niñas pequeñas, niñas grandes. Entonces uno ahí se va dando cuenta que el impacto de la lucha de nuestro pueblo ha impactado hasta en eso, en que uno se siente orgulloso de ocupar su tuculugún. Bueno, es bien precioso este trabajo en ese sentido, porque uno se da cuenta que nada está al azar y que todo tiene un significado. Eso es bien importante para las personas que pudieran tener acceso a esta información, porque cada cosa tiene un sentido, cada cosa tiene una razón, y andar con eso puesto, digamos, con tu vestimenta también tiene una carga importante, política, simbólica, espiritual, por cierto. Porque te hace ser consciente de quién eres. Sí, eso es bien, para mí como chilena, digamos, es bien impactante que cada cosa que tú tienes
que estás usando tenga un significado y que, y que te mueves por la ciudad o por el campo y que lo llevas a donde vayas. Eso es bien... Sí, yo les quería preguntar a propósito de eso, ¿cómo fue para ustedes? ¿Quién les enseñó? Si fueron sus mamás, sus abuelas, ¿cómo ustedes aprendieron a ocupar su vestimenta? Y cómo también se lo han traspasado a su hija. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Yo particularmente de chica, mi mamá me puso copán. Ella fue muy activa políticamente en los años 90. Se crió en la ciudad. Ella perdió el Mapsumún, bueno, su tierra alcanzó a retornar, pero se crió dentro de la urbe, el Temuco. Y lo político, así como le pasó a Lisette, fue la forma de retornar a la conciencia mapuche. Dentro de esa reconstrucción identitaria, ella se empezó a poner copán. Entonces, como se juntaba con mucha gente de otros mapus, de allá de los Naxche, ella usaba su delantal rojo, rosado, fucsia, que son colores, por ejemplo, que acá en nuestra zona no se ocupan. Y a mí igual me ponía los mismos colores. Entonces yo de chica aprendí a vestirme sola porque, bueno, nosotros participábamos en más que nada reivindicaciones políticas, recuperaciones de tierra, marchas, ¿cierto? Actividades de visibilización. Entonces allá no era cuestionado, pero cuando empezamos a retornar al campo nos dimos cuenta que en nuestro loft no se ocupa el rojo, no se ocupa esto, y que nosotros nos vestíamos con un Naxche. De hecho mi nombre es Naxche. Yo me llamo El Buen, que significa rocío, pero en el territorio huenteche se dice Molfén, el rocío de la mañana. Entonces yo debería llamarme Molfén y no Molfén. Debería haberte casado por allá. Y entonces ahí uno se da cuenta que... ¿Y cómo te diste cuenta, Lamien? ¿Les dijeron? No, ¿O fue porque observando? la observación de nuestro territorio empezamos a ver que el azul es el predominante, el morado, el azul marino, son los colores que se ocupan en los miniaturas. De hecho, si tú vas con rojo te echan. Varillazo. Claro, entonces al final ahí empezamos a ver que nosotras estábamos perdidas y que nadie nos dijo. Entonces, como bien dice Lisette, la idea era que nadie más le pase. Por eso empezamos a sistematizarlo y bienvenida sea la que quiera preguntar más y a la que le sirva también, porque muchas mujeres mapuches que están volviendo a su origen, que no saben cómo vestirse, que les da vergüenza, o uno mismo a veces ve mujeres que no tienen algo bien puesto y también da cosa decir, oye, ¿te puedo ayudar? Claro, todo el mundo lo toma de la misma manera. Claro, entonces la idea es que se genere un debate en torno a esto y que las mujeres de los territorios también elijan cómo vestirse, porque hay cosas que fueron y hay cosas que van a ser, como los cuellos, como las blusas, como los delantales. Así que esto no es un trabajo terminado que va a seguir siendo así siempre. De hecho, las telas son chinas, las cintas son de raso y no usamos tanta lana ahora, ¿cierto? Se ha incorporado mucho en la zona, en el tema de la joyería. Claro, la joyería se incorpora la mostacilla, ¿cierto? Antes eran las chaquiras que se ocupaban, que eran cuentas de vidrio, y eso todo ha ido cambiando, pero lo que a nosotros nos interesa es que en la profundidad, el sentido del uso del copán no se pierda. Por lo mismo, cuando empezamos las primeras conversas, yo le decía, y bueno, es que tu experiencia fue muy diferente a la mía. Como yo había dicho, yo nací en Santiago, y yo conocí el tema mapuche en Santiago, principalmente cuando empecé a entender que la sociedad era dispareja, que el imperialismo, el capitalismo estaba ocupando mucho espacio y que nosotros éramos los pobres de la sociedad. Entonces en ese momento uno empezó a ir a las marchas y ahí por un sentido político igual las lamienes se vestían con su cupán. Entonces ahí me acuerdo que con una compañera íbamos como en tercero medio, compramos un pedazo de biostretch y nos hicimos unos cupán y para adelante y a la marcha y como yampe. Y correr, y no, con cupán sí, sí, pero amarrado a los dos lados. Eso era los 90. Claro, eso era, no sé. Los 2000, no le pongamos fe. Si no soy tan... Ahí vamos para adelante y pelear con los pacos y hay que defender a los hermanos y así. Entonces después cuando ya uno empezó a venir para acá, empezó a entender que la cosa tenía que ser diferente. De hecho, me acuerdo que en el 2010 más o menos se dio una huelga de hambre que yo creo que ha sido la más extensa que ha llevado a los presos políticos, que fue muy larga, que se movilizó mucha gente, y en ese momento a mí me tocó ser la vocería. Y como yo en ese momento ya tenía más conciencia del tema del cupán, a mí me decían, te tienes que poner cupán, y yo decía, no, porque el cupán es de ceremonia, es de yin y atún.
no lo puedo usar en algo político porque yo Relacionada. no, ¿cómo se dice esto cuando uno... Lo idolatrabas. Lo idolatré mucho porque le tomé mucho respeto cuando empecé a venir acá a las comunidades y entendí que el cupán tenía un sentido y que había que usarlo con mucho respeto. Entonces después en esas reflexiones, en esas conversaciones con las mismas lamianas de las comunidades me dijeron, no, pues que te queremos ver así porque tú nos estás representando. Entonces ahí yo dije, ya, vamos, y vamos con cupán. Y después cuando llegué acá a la comunidad de Luis, ya ahí aprendí bien, pues, porque en la comunidad de mi papá no hay mucha regla o norma con el uso del cupán. Se usa colores rojos, tomado el cupán en los dos bordes para tomarlo en los dos lados, y acá no, es a la derecha, tiene un sentido, los colores. Y eso lo aprendí en mi primer Niyatún, porque como dijo la Caco, se me notó algo de metal y varillazo. Entonces, aprendizaje significativo y muy importante para mí. Nunca más olvidado. Educación mapuche. Educación mapuche. Y lo bonito es que ahora yo ya sé cómo vestir a mi hija. A mí me hubiera gustado que mi mamá me hubiera dicho, vístete así, porque mi mamá no es mapuche, yo soy chicha con agua, champurria. Entonces, claro, el conocimiento lo tenía mi papá, pero el conocimiento de un papá. Claro. Entonces, es diferente la transmisión que uno genera cuando somos mujeres. Entonces ya afortunadamente ya puedo hacer eso con mis niñas. Y vamos en esa línea. Qué bacán. Sí, también yo quería pasar a otro aspecto de la vestimenta y en general del uso de cupán o incluso de macún en el caso de los lamienes por personas no mapuches. Y lo que en alguna parte se ha dicho como apropiación cultural. ¿Qué piensan ustedes del uso de esta vestimenta por personas que no son mapuches? Sí. Bueno, conversamos igual esto previamente, hay harto que conversar del tema, pero como bien me quedo con las palabras aquí de la Lamien, que decía que el ser mapuche es el practicarlo, más el ser que una ideología. Entonces la apropiación cultural pasa por ocupar cosas de un pueblo del cual tú no viviste la represión, la historia, el despojo. En realidad no tenemos como una historia tan bonita de respecto de la colonización. Entonces el querer ocuparlos con esa carga simbólica histórica, cultural y espiritual también, que hoy en día lo espiritual es importantísimo para las mujeres y para el pueblo mapuche en las comunidades. El querer ocuparlo sin esa responsabilidad de qué significa ser mapuche, yo encuentro que es un poco irrespetuoso, porque finalmente si tú usas una prenda de un pueblo o la vestimenta completa de un pueblo, tienes que comportarte como tal. Y eso es súper difícil en el día de hoy. Es súper difícil ser mapuche, mujer mapuche también, porque tienes que moverte en ambos mundos con discusiones distintas, ¿cierto? Con ideologías también diversas. Y el ser mapuche al 100% hoy en día no se puede, porque ya estamos totalmente permeados por otras culturas. Pero sin embargo hay una forma en cuanto a lo espiritual que nosotros consideramos, y creo que hablo por Lizeth igual, en donde tú no puedes jugar a vestirte o puedes jugar a ser lo que no eres. Cuando tú te enfrentas o tú escuchas en ceremonias tradicionales a los poloncos, como se dicen muchas veces, los espíritus antiguos que nos vienen a hablar de nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro como pueblo, como comunidad, no puedes jugar con eso y después irte a hacer una vida normal de persona occidental. Entonces, si tú respetas la forma mapuche, bienvenida sea, pero si no, igual tienes que atenderte a las consecuencias. Tienes una responsabilidad. Sí, pues como lo dijimos en un inicio, el uso del tuculugún igual resuelve una necesidad básica, tiene todo un trasfondo espiritual y cultural también. Pues como decía la Lamien, si bien nosotros tenemos una historia de bastante sufrimiento, de dolor, yo creo que esas historias son recientes. Entonces nosotros no podemos dejar de decir que no somos un territorio ocupado, que no tenemos prisioneros políticos, que no tenemos ejecutados, que no tenemos hermanos clandestinos. Entonces es una tremenda responsabilidad el tema de ser el mapuche, porque la sociedad te observa. Te observa porque ya nos dijeron que éramos borrachos, ya nos dijeron que éramos terroristas. Entonces no queremos caer en la línea de estamos de moda ahora. No, pues nosotros no estamos de moda, nosotros somos nomás.
En el caso de los chaguay, por ejemplo, ¿se pueden usar? La Caco está pidiendo permiso. Tiene que ver con esta emergencia, o sea, como que surgió la ideología del pueblo mapuche, porque aquí tú estás viendo un pensamiento que dice, ¿cuál es nuestro norte? Cuidar el territorio, cuidar la naturaleza. Entonces mucha gente probablemente se siente identificada con ese concepto de la justicia social, de la preservación del sistema, y por eso igual el uso de chaguay, el uso de diseños quizás que tienen que ver con nosotros y que, claro, poleras y que de hecho lo conversamos de repente uno ve las noticias en Santiago y hay más bandera mapuche allá. Entonces, Claro. desde otro punto de vista, igual sientes que todo lo que han avanzado las comunidades tiene repercusiones, y si hay más gente no siendo mapuche que apoya a través de esa forma, es súper válido, porque ya estamos presentes, ya no nos pueden borrar, porque en un momento intentaron invisibilizarnos. Sí, pues. O es como el caso de Palestina ahora, pues hay una guerra ahí sucediendo y la gente está ocupando el pañuelo palestino y quizás para un palestino puede ser algo como chuta, pero ese pañuelo tiene un diseño, cada diseño tiene una historia, hay una memoria, pero en este momento ocuparlo es símbolo de apoyo a un pueblo. Sí, yo creo, ¿sabes qué? Lo otro importante también, que si la gente lo va a hacer si va a utilizar, por ejemplo, joyería o diseños, tejidos, que trata de hacerlo desde los productores, pues porque ahora, por ejemplo, yo veo un montón de chaguay que vienen de China, que son de acero quirúrgico. Bueno, uno puede pasearse por cualquier joyería de aquí del centro y encuentra entonces, de hecho, no sé, pues yo creo que la Lamina tiene su opinión para el 18, el centro de aquí de Temuco se llena con jumper porque ahora a los profesores se les ocurrió que éramos un baile folclórico, entonces... Pucha, ¿en qué medida lo hacemos? Pues no es disfraz, pues vestimenta. Entonces, si tú le vas a enseñar a un niño, enséñale con respeto, no a disfrazarse. Es cierto. Ya, entonces no puedo usar. Claro, y en eso, en el apoyo, porque también me acordaba, porque esto del Retran, que es un conocimiento que muchas veces se traspasa desde la prisión política, que es también para una autonomía económica, pero también ahí hay un traspaso que no es solamente de un oficio como una práctica o una técnica de ocupar la plata para hacer una joya, sino que hay también un traspaso espiritual, que volvemos ahí un poco como a esa resistencia. ¿Qué piensas tú de eso? Porque también tú dices, ya, yo soy la esposa del Retran, pero yo creo que aquí hay como un equipo. Sí, pues. O sea, de hecho, cuando el Lucho cae detenido, yo creo que a la semana siguiente nosotros estábamos como ya, ¿qué vaya a hacer? Porque nosotros sabemos por experiencia de otros hermanos que la cárcel es para quebrar. Entonces hay que mantener la cabeza ocupada, y en eso que lo tomamos desde ese punto de vista, pero después cuando el Lucho salió y ya como interiorizando, estudiando más, compartiendo con otra gente, se dio cuenta que le pasaban cosas con el oficio. Y que es probablemente lo mismo que te pasó a ti, que a ti al principio no te pasaron cosas, pero después con el tiempo sí te pasaron cosas. Entonces, conectando con el oficio. Sí, pues, porque al fin y al cabo el oficio nosotros no lo vemos, yo creo que solamente desde el punto de vista económico, porque entendemos que lo que hacemos tiene que quedar bien, porque entendemos que lo que hacemos va a acompañar a una lamien, en el caso de la platería, va a acompañar a una lamien, donde camine esa platería va a andar y va a ser como una función de protección. Entonces, cuando uno va entendiendo esos conceptos, yo creo que uno se esfuerza más cuando hace. Igual acá nosotros tenemos líneas de venta común y tenemos líneas de producción específica, y ahí ya uno le pone más empeño, hace diseños personalizados, entonces tiene que ver con eso, porque antes el Retran era así, se conversaba la joya con la persona que la necesitaba, porque también toda persona tenemos necesidades espirituales probablemente de identidad, y eso lo podemos reflejar así. Y en el caso de usted también le pasó algo similar con respecto a, porque también nos contaba de que no cosía, que la costura le llegó y que empezó como a trabajar la costura. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de que su oficio se transformara en algo que no solamente era para ganar unos pesos más para la casa, sino como para darle sentido, como estamos hablando, como a la vestimenta, que es una identidad, que representa una recuperación de un despojo? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de...? Bueno, de primera, los primeros trabajos que me mandaron a hacer, ay, disculpen a las lamien que se los hice porque estaban horribles, pero gracias a la gente que confió en mí. Pero después ya empecé a autocapacitarme respecto de las técnicas de costura normales o
tradicionales, y ahí empecé a ponerle más técnica. Y claro, muchas veces la gente que me lo encarga son personas que asumen o que van a asumir algún rol tradicional, machi, lonco. Entonces, dependiendo de ese rol también uno trabaja, poniéndole todo el kimono y el pollebón también, harto cariño en cada prenda, y no replicando la misma, porque esto no es algo que sea para todos. Muchas también mujeres a las que está dedicado mi trabajo tienen sus propias señas dependiendo de su rol, como vuelvo a decir, y del lugar de origen, de su espíritu también que tengan, de cómo ya han sido elegidas para algo, y eso va intrínseco en el delantal particularmente. El delantal te puede dar lectura de la vida de la mujer, si es soltera, si es casada, dependiendo la cantidad de plices que tenga, para dónde va el plice, para dónde va el borde, cuántas blondas, ¿cómo se llama? Filas de blondas tiene, el delantal, a dónde está puesto, si son los delantales, si te cuelga atrás, a dónde eres tú. Entonces, igual eso es muy rico lo que te transmite ese trabajo, y la satisfacción de tenerlo terminado y que a la mujer le va a encantar y se va a ver linda, también es como un cariño y una alegría que uno tiene de que la mujer diga, me quiero hacer 10 más, pero no para que te den el trabajo a ti. De hecho, yo ya no recibo muchos pedidos porque tengo muchos, pero y muchas veces ni siquiera los muestro para que la gente no me encargue cosas, pero es demasiado bonito. Pero sí, la idea es que la mujer mapuche se sienta hermosa siendo mapuche y me reconforta. Claro. De que, y lo que hablaba al principio, que existe una estética mapuche, ¿cierto? En donde no se pasa por quién muestra más piel o quién muestra más la pierna o el hombro, sino que pasa por quién tiene el trarico con más colores, hasta dónde te llega el chiñay, ¿cierto? Y que, por ejemplo, me pasa que, bueno, yo no hago trarigos, pero me preguntan el dato y yo les mando un de la señora y una papá y viejita. Entonces ya cuando le hace el chiñay, después le dice a la mía, así van a hacer purún, y se mueve para allá y para acá. No, y le pregunta si son solteras. Si son solteras, el chiñay y la colita se deja más largo porque coquetea más. Para que atraiga a los hombres. Sí. Entonces, esa coquetería me encanta, que seamos muy sutil, es como la naturaleza, muy sutil. Claro, que sigamos siendo mujeres, y que tengamos nuestra coquetería particular y que le sigamos demostrando de forma tradicional. Eso me encanta. Les quería pedir que, si es posible, que ustedes den un mensaje a las niñas que nos están escuchando, a las mujeres principalmente, pero también podemos aprovechar la audiencia masculina. A propósito del tema que ustedes han trabajado, pero también sobre el mensaje que está también, ya ha estado bastante explícito en nuestro programa, y que tiene que ver con la resistencia cultural y la recuperación territorial. Bueno, yo invito a mis lamien a que nos sintamos únicas, nos sintamos poderosas. Somos la resistencia y la vida de un pueblo que tiene que seguir perpetuándose, y por lo tanto nosotras somos las mujeres, somos las encargadas de mantener la familia, mantener la unidad de la comunidad, ¿cierto? Y la resistencia diaria dentro de la casa, dentro de la familia y dentro también de, en los casos que a nosotros nos ha tocado, las reivindicaciones territoriales. Así que la invito a sentirse fuerte, a seguirse identificando y usando Copam, a conversarlo con sus lamien, a organizarse y discutir quizás puntos comunes de cómo en sus territorios se visten, por qué lo hacen así. Muchas veces se hace por desconocimiento o porque a mí me dijeron, ¿cierto? Pero nunca cuestiona el por qué tú usas esa blusa. Quizás sea por una herencia, en este caso colonial. Vean si les acomoda, si no les acomoda. Cada persona, cada mujer mapuche dentro de su territorio es capaz y tiene que ser capaz de decidir y reivindicar su tupulún de la forma que le estime pertinente, ¿cierto? Siempre tomando en cuenta también el Huifikimun, la sabiduría antigua que nos dejaron los viejitos y las viejitas. Así que ese sería mi mensaje. Que retomando un poco el objetivo del trabajo de recopilación es ese, invitar a las lamienas que usen orgullosamente su tupulugún,
de que esta diversidad cultural, yo creo que acá la presentamos nosotros, las mujeres mapuches. De hecho, nosotros si vamos a cualquier lugar, vemos un alamien con un trailonco de una forma, ya sabemos, esta alamien viene del lado huilliche, el lafkenche, entonces eso nos da identidad en nuestro territorio. Nosotros después de este trabajo hemos desarrollado ese sentido de apreciación de la otra, entonces eso nos acerca también porque ya nos permite entablar una primera conversación. Y reconocimiento. Y reconocimiento, y yo ya sé que en ese territorio hay práctica y tenemos situaciones en común y también tenemos situaciones que son diferentes, entonces, y ahí vamos construyendo conocimiento. También en este trabajo, como decía la Lamien, de repente uno ve sus creaciones en otra Lamien y yo creo que eso es una satisfacción de ver lo lindas que se ven. Pues de hecho, después que Felipe nos mostró las fotos, porque las fotografías son de Felipe Durán, nosotros yo creo que nos impactamos de las bellezas de nuestro trabajo, sí, porque es diferente cuando lo usa una Lamien. Entonces la sonrisa de la Lamien se transmite esa belleza que hay que rescatar, pues como dicen por ahí, la morenidad, porque es una belleza diferente, pero es una belleza intacta. Entonces desde ahí la rescatamos también, pues, y a usar el tuculugún, ojalá con la base que hay cosas esenciales, aspectos básicos que tienen que ver sobre todo con el cupán, que se usa adecuadamente porque también tiene que ver con el respeto con nuestro ente espiritual. Entonces hay que ser muy cuidadoso y respetuoso en cómo nosotros nos presentamos. Y eso, fortalecer nuestro conocimiento. Yo quería pendiente, sí, acceder al libro. Eso mismo. Porque obviamente alguien te va a escuchar el programa y va a decir, ¿dónde me entero de esto? ¿Dónde veo? ¿Dónde...? Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook, porque somos viejitas. El Instagram nos queda grande. Bueno, hablo por mí, no sé. No, sí tenemos Instagram también, pero no lo usamos. Sí. Se llama igual, Huiñoas de Loaita en Cuichitacún, donde nosotros hemos subido nuestro trabajo de forma parcial, porque no podemos subir el PDF entero, no lo hemos inscrito todavía en el registro de autor, entonces ponemos hartos riesgos por las fotos más que nada, que son de la Lamien que solidariamente modelaron nuestros trabajos y que igual quieren resguardar su integridad, ¿cierto? No quieren salir en un calendario de la CONADE el otro año, por ejemplo. Exacto. Así que tenemos que ver ese tema primero. Pueden visitar la página y está el contacto directo con nosotros a través del Messenger, en el Instagram también. Y hay un video también en YouTube. Hay un video que se llama igual, de la misma forma. Igual lo vamos a dejar ahí en la publicación, sí, escrito para que quienes no identifiquen la pronunciación, claro, lo puedan buscar fácilmente. Eso. ¿Alguna otra cosa que quieran decir antes de cerrar? A mí me faltó decir algo, que también invitar a las Lamien y quizás esto es más actualizado con lo que le pasaba a Lisette, que veía la vestimenta solamente como algo tradicional espiritual. Yo creo que las mujeres mapuche también tenemos que jugar en diferentes espacios, mapuche y no mapuche, y el copam es para todas ellas. Entonces, que se atrevan a ocuparlos en las universidades, en sus lugares de trabajo formales, porque el copam también es una formalidad, dependiendo de lo que de la tela con la que te la hagas, ¿cierto? Hoy en día ya la gente está empezando a ocupar más raso, gasa, transparencias, y se ve hermoso, así que las invito a que donde ustedes estén presentes puedan llevar su cupam consigo. Muchas gracias por esta conversación. Sí, por esta conversación en el programa y afuera. Sí, que ya off the record. Sí. Bueno, así termina entonces esta interesante conversación que tuvimos con Irwen y con Lisette. Y como ya es tradición de nuestro programa, vamos a pasar ahora a la sección de la red de productores locales. Les vamos a contar sobre Aner Urra y Paula Ferrer. Ellos son en conjunto Tierra Húmeda Murales de Hualapulli en Villarrica. Hacen un trabajo muy, muy, muy bonito de pintura, serigrafía y diseño. Los pueden contactar a través de sus Instagram en Tierra Húmeda Murales o Taller Pichimayín. Cualquier proyecto que tengan de murales
dibujos, mosaico. De hecho, están terminando recién un proyecto de mosaico hermoso en la costanera de Villarrica, donde dejaron plasmadas las aves que hay en el lago. Es un trabajo muy fino de mosaico, muy, muy bonito, que pueden ir a mirar ahí con sus propios ojos para dar fe de que pueden contratar sus servicios. Así que quienes quieran contactarnos de manera más directa pueden hablar por el WhatsApp con Paula al 9987-44720. Además, queremos aprovechar esta oportunidad porque justamente en estos días se llevó a cabo el lanzamiento del libro Indebido Proceso, Persecución Penal en Wallmapu. De hecho, hace un par de días fue lanzado aquí en la Católica de Temuco. Pudimos asistir como parte de la organización, ¿cierto?, a escuchar ahí el lanzamiento. El libro fue escrito por la compañera Karina Riquelme, que fue miembro de SITSUR, por Pablo Ortega y por Sebastián Saavedra, que también es parte de nuestra organización, y editado por Martín Correa. Este libro da cuenta en un lenguaje que intenta ser claro y accesible cómo opera la institución judicial chilena en casos emblemáticos mapuche de las últimas 2 décadas. ¿Y por qué queremos decir esto en nuestra red de productores locales? Sí, porque bueno, el libro ya está en librerías, se puede adquirir en las librerías de todo Chile, pero además dentro de la organización estamos también nosotros ayudando a la distribución de este libro, así que quienes quieran adquirirlo pueden comunicarse con nosotras a través de las redes sociales y los datos que hemos dado para la comunicación con la radio, para ahí coordinar, ¿cierto?, la entrega de forma directa con nosotros. Y va a haber una promoción hasta Navidad. ¿Ah, sí? Ah, sí. Bueno, ahí quienes estén interesados, que nos escriban y ahí vemos cómo facilitar esa adquisición. Porque puede ser un gran regalo que puede estar en el arbolito navideño de sus casas. Así es. Y bueno, con estos datos vamos a pasar a la última parte de nuestro programa. Necesitamos agradecer a Curi Lafken y a los Fugitivos del Amor por ayudarnos a musicalizar nuestro programa. Toda la música que escuchan de fondo es de Curi Lafken y de los Fugitivos del Amor, a quienes pueden encontrar en YouTube en sus respectivos canales. Sí, los invitamos a escucharlos porque es una preciosa música de Curi Lafken y los Fugitivos del Amor, que además lanzaron un nuevo tema que está bastante bueno y los invitamos a ver además con su video en YouTube para que lo escuchen y se prendan. Exacto. Y también agradecer a Andrés Zaneta, quien es el que edita y hace la magia de todo este programa y que nos permite que ustedes lo estén escuchando ahora. Así que bueno, para terminar vamos a ir a nuestra sección de poesía del Wallmapu. Vamos a dejar con ustedes a Maureen Ortiz, ¿cierto?, la periodista de nuestra organización, además poeta, quien ha escogido un hermoso poema especialmente para esta ocasión y para la temática que hoy día tratamos. Sí, así que ojalá que lo disfruten. Muchas gracias. Chaltumay Peucayal. Peucayal. Las mujeres de mi pueblo vuelven a las aguas, toman su energía y la devuelven. Yo me acuerdo, no las vi, pero tampoco hace falta ver las cosas para recordarlas. Nuestra memoria se acuerda, la sentimos. Como plantitas que crecen a la orilla somos. Vinimos luego de la tempestad, nacimos de su semilla. Tenemos en nuestros cuerpos el conocimiento necesario para saber cómo volver tras de cada golpe, porque siempre habrá un golpe. Emprendimientos mineros, megaproyectos, centrales hidroeléctricas, forestales, productores de aluminio, foros, consensos, políticos, intendentes de las ciudades turísticas, cómplices. Siempre habrá quienes quieran condenar la vida, enfermar las aguas, encerrar un río, encauzarlo, poner presa a su ternura, escondida, subterránea, sola, apenada, circulando sin nosotros. Un montón de cosas pasan en el río. Por el río se trasladan nuestras almas. Cuando ya partimos, el río de aquí, el río de allá, mismo río. Los ríos son nuestra madre, nuestro padre, en el agua la plegaria.
Siempre hubo, hay y habrá quienes no comprendan las formas del agua, pero siempre habrá un ancestro azul que vuelva y nos indique desde lo más cierto de las aguas, donde todo existe, donde todo puede renacer y por qué se defiende. Del libro Chos Rayen de Viviana Aguilef. Ediciones Las Guachas, 2024. Viviana Aguilef nació en Trelew, Chubut, en 1981. Su familia paterna pertenece al antiguo territorio de Aldea Epulef. Su familia materna proviene de Italia y quién sabe. La literatura la acompaña desde muy pequeña y ahora trabaja con ella desde la docencia y la investigación. Ha publicado los libros de poesía Agua de Otoño, Queyeño, Cautivos, Meulén, Lo que puede un cuerpo, Mailén y Ayun, Memorias del agua, entre el 2011 y el 2023.